pasaje tan conocido que creo que lo deberíamos de ya saber, gloria al Señor, de qué se trata, gloria al Señor. Aleluya. Si ustedes no ven las cosas de Dios, bueno, tienen la obligación de leer la palabra de Dios cada día y aprender de la palabra de Dios cada día. El ser nuevo en las cosas de Dios no significa ser personas que no queramos aprender, sino lo contrario. Tiene que ser que entre más nuevos somos, más quisiéramos aprender, y entre más tiempo tuviéramos en el Evangelio, también más quisiéramos aprender. Así que tanto para el que tiene poco tiempo como para el que tiene mucho, la obligación es igual. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Mateo 25 dice así, versículo 4: pero los prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y luego dice el 12: pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Así, vamos a leerlo en versión en inglés. Dice: but the wise took flasks of oil with their lamps. Then verse number 12 it says, but he answered, truly I say to you, I do not know you. Aleluya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos que tu nombre sea glorificado, que tu mano poderosa sea exaltada, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, de tu presencia, necesitamos siempre, Señor, que tú nos hables de ti, Padre, que tú tomes control de nuestras vidas, que tú, Señor, hagas en nuestras vidas el propósito para el cual tú nos has llamado, Padre. En esta tarde, Señor, reprendemos toda obra del enemigo que se levanta para perturbar a tu pueblo mientras reciben tu palabra, Señor. Tratamos y lanzamos fuera lo más profundo del abismo todo espíritu inmundo que viene a tratar de distraer nuestras mentes, de no recibir tu palabra y de no mantenernos en tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos victoria para nuestra vida, declaramos tu nombre glorificado y toda obra del enemigo derrotada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, así lo creemos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando se va a predicar, muchas veces hay una infinidad de cosas de que poder hablar. A veces hay tantas cosas. Usted lee y lee, de repente pareciera que está un rompecabezas enfrente de usted y que por dónde comenzar, ¿no? Pero bien, el Espíritu de Dios sí sabe por dónde vamos a comenzar. Amén, A veces aleluya. en un momento determinado nosotros mismos no podamos entender claramente, pero el Espíritu de Dios sí sabe lo que necesitamos. Gloria a Dios. Este pasaje bíblico es muy común para muchos de nosotros. Lo hemos oído, lo hemos leído varias veces. La parábola de las 10 vírgenes. This passage in the Bible is very common passage that talks about the 10 virgins representing the people of God. Estas vírgenes representaban y representan hasta el día de ahora al pueblo de Dios. No representan a nadie más, es al pueblo de Dios, a usted y a mí. Lamentablemente, si usted se da cuenta, menciona 10 y después solo menciona solamente 5. De 10 pasa a 5. Porque las otras 5 al final ya no se podían contar como pueblo de Dios. Al principio se contaban con las 10, pero ya después ya no se contaban con las 10. Y es a veces bastante difícil de poder entender con nuestra mente, porque a veces miramos personas que están entre medio del pueblo de Dios, están en las iglesias, y uno pensara y quisiera que a todo mundo que uno mira en la iglesia fuera una de aquellas personas que verdaderamente entregaría su vida a Dios y estuviera firme hasta el final. Gloria a Dios. Pero lamentablemente no es así, ni nunca va a ser así. Y no podemos vivir con la idea que así va a ser, porque no es así. Dice la palabra de Dios que habían 5 prudentes, 5 insensatas. Una de ellas tomaron suficiente aceite, tomaron las cosas en serio, no solo para el momento en el cual vivían, sino también para un momento futuro.
Porque el que se prepara para servir a Dios no se está preparando solamente para hoy. Cuando usted se prepara para hoy, se prepara para mañana, se prepara para la siguiente semana y la que sigue. Su preparación no se acaba. Es simplemente un proceso. A lot of times we're thinking that we can just stop in the process and be prepared for a while, and that will actually get us through the next step. But it's not the case. We prepare for today, we prepare for tomorrow, we prepare for the following week, and our preparation and the process that we go through, it never stops. And if you think that you're going to stop to take a break in between, that might be the time when the enemy will take advantage of you. Y cuando usted cree que puede parar en las cosas de Dios y tomarse un descanso, decir por ahí, es cuando el enemigo se aprovecha de nosotros. Porque en lo espiritual no hay descanso. Gloria a Dios. Mi trabajo de parte de Dios es sencillo y complicado. Mi trabajo es hacer como pastor todo lo posible, todo lo que esté de parte de mí, para que usted esté listo para terminar su carrera correctamente ante Dios. Mi trabajo no es otro, mi trabajo es hacer todo lo que esté de mi parte para que usted un día esté ante la presencia de Dios. Usted tiene que hacer su parte, pero yo como pastor también tengo mi parte que hacer. Gloria a Dios. Amen. We all play a part. I have to play my part. My part is this. My job is to get you ready to finish the race that you have started. My job is to encourage you to do the right thing before God. Mi trabajo es tratar de animar a usted que usted haga las cosas bien para con Dios, para que usted un día esté ante la presencia de Dios. Mi trabajo no es discutir con usted si lo va a hacer o no, es simplemente tratar de que así sea. My job is not to discuss with you or to argue if you're going to do the things right before God or if you're just going to do them as you please. My job is just to try to encourage you for you to finish your race. Hallelujah. And to challenge you to do whatever it takes to overcome. Y traerle a usted un desafío de parte de Dios, que usted tiene que hacer todo lo que usted tenga que hacer para vencer en el nombre de Jesucristo. Desafiarlo constantemente, porque es para esta razón que Dios pone a una persona enfrente de un grupo de personas, no para simplemente estar ahí como un muñeco enfrente, no, es para que haga su parte. When somebody is leading a people and leading them properly, that person has to do its own job, regardless of what you do, to lead that people properly according to the Word of God and according to the desire of the Holy Spirit. El Espíritu de Dios desea que nosotros lleguemos hasta el final. Aleluya. Dios desea que usted sea victorioso. ¿Cuántos creemos esto? Dios desea mirarnos en victoria. Dios no nos desea mirarnos fracasados ni derrotados. Ese es el trabajo del enemigo. God doesn't want you to fail. God doesn't want you to feel like you're giving up in the middle of the process. God wants you to overcome in His name. The work of the enemy is to try to discourage you, to try to stop you from accomplishing what God has called you to do. Dice que en el tiempo antiguo en las Olimpiadas, cuando se corría la carrera de las Olimpiadas, el que llevaba la antorcha de la Olimpiada, tenía que llevar esa antorcha encendida hasta pasárselo al próximo que habría de tomar la antorcha en la carrera para llegar hasta el final. La antorcha iba siendo pasada de una persona a otra en la carrera, pero aquella antorcha no podía estar apagada cuando llegara a las manos del que seguía. Tenían que estar encendidas. It said it is believed that in the Olympics in the old time there was a torch that had to be passed from one person to another as they would run the race that they had to run. That torch at the end of the race could not be stopped. It had to be lit up. That fire had to be burning in the torch. We can finish our race, we can even go to the end of our lives. But it's not how we end our lives that matters.
necessarily that we end our lives, but that our lives be lit up for Jesus Christ. That our lives be on fire for Jesus Christ. This is what really matters. That when you are ready to be taken home, you're ready, but you're ready in such a way that your Father in heaven will be proud that you finished that race in His name. Dios no quiere que simplemente lleguemos al final de nuestra vida y que digamos, bueno, pues ya hoy ya me voy con el Señor. No, Dios quiere que así como esa antorcha tenía que ir encendida de una persona a otra, usted termine su vida y cuando usted muera, que usted se vaya en fuego para honra y gloria de Dios. Que cuando usted termine esa carrera, usted termine con el poder de Dios diciendo, si en este momento me muero, aquí me muero, pero hoy me voy con Jesucristo. That if you are to die, you will feel and know that if you're ready to die that day you will go with Jesus Christ. Because it's not that we finish our race. What matters is how we finish our race. We have to finish it empowered by the Holy Spirit. Tenemos que terminar nuestra carrera, ¿cómo le puedo decir? Llenos del poder de Dios. Llenos del poder de Dios. Llenos de la gloria de Dios, aleluya. ¿Cuántos queremos terminar esa carrera de esta manera? Dios quiere que terminemos nuestra carrera, pero que la terminemos con creces, que la terminemos con alegría, de que hicimos todo lo que estaba en nuestra parte para hacer la voluntad de Dios. God wants us to finish that race in such a way that we did everything that we could do to do His will, no matter what it took, no matter where we were in life, no matter what trial and tribulation the devil will throw at us, that we will know that we will overcome in the name of Jesus. Que no importa la lucha, la prueba que el enemigo tenga que traer contra usted o contra mí, que vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Padre, gloria a Dios, amén. Jesucristo le dijo a las 5 de ellas que se apartaran de Él, que nunca las conocían porque eran hacedores de maldad y no hijos de Él. Al 50% de lo que se podría decir, lo que se conocía en ese momento, como de las 10 vírgenes. Jesus said to those 5 that He never knew them to depart from Him. Because for Jesus, if you're not ready to sacrifice it all to the end of your life, you're better not even start. Porque para Jesucristo, si no estás dispuesto a sacrificarlo todo hasta el final de tus días, entonces ¿para qué comenzar? No vamos a comenzar la carrera como cristianos para quedarnos a medio camino. No vamos a comenzar la carrera como cristianos para mirar hacia atrás. Dijo Jesucristo que el que tomaba el arado y miraba para hacia atrás, que no era digno de ser su discípulo. Gloria al Señor. And if you take the plow, Jesus said, and you look behind you, you're not even worthy to be His disciple. So therefore, if you're going to start and say that you're going to accept Jesus as your Lord and Savior, this is a commitment for life. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, esto es para toda la vida. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Su plan no es que terminemos aquí derrotados. Su plan, su propósito es que un día estemos en la patria celestial con Él. Su plan, su propósito es que un día estemos con Él. God has a purpose and a plan for you and me. And His plan and His purpose is for us to be one day with Him. This is His purpose. His purpose is not for you and I to give up. His purpose is not for you to say that it's too hard to be a Christian. His purpose is for you to wake up and say, you know what? I am going to my home because my home is not this world. El propósito de Dios es que usted y yo despertemos y que despertemos con aquel hambre de decir, yo no me quedo, yo me voy porque mi casa no es esta. Mi casa es el reino de los cielos. Aleluya. Dios, amén. El Espíritu de Dios quiere que oigamos su palabra, lo que Él quiere hablar a nuestras vidas, porque Él nos quiere preparar para estar con Él. También el enemigo quiere que tú no oigas lo que se está hablando, porque tampoco a Él le interesa que tú un día estés con Dios.
Él no va a querer que tú oigas la palabra de Dios. The Holy Spirit wants you to be with Him, and He wants you to be prepared. He wants you to listen to what He has to tell you. And it's not me that I have anything to tell you. It's the Holy Spirit that has something to tell you. Yo no soy el que tengo algo que decirle. Es el Espíritu de Dios el que tiene algo que decirle a usted. Después de esto dice que en los siguientes versículos, ahí mismo, en el capítulo 25 de Mateo, se habla, dice, la parábola de los talentos, del 14 en adelante, para no ir muy lejos. When you look at Matthew chapter 25, verse 14 and on, it talks about the parable of the talents that God was giving to His people. Cuando se habla de las 10 vírgenes, se está hablando de que 5 iban a estar con Él. En la parábola de los talentos se habla de 3 tipos de personas. Y dice que 2 de ellas supieron qué hacer con el talento que Dios les había dado, pero que una tercera persona, dice, de aquel grupo, no supo qué hacer con lo que Dios le había dado. El enemigo se encarga de que usted y yo nos confundamos en lo que Dios nos ha dado, para que cuando Él nos confunde con los talentos que Dios nos ha dado, con el propósito que Dios nos ha dado, entonces esta confusión causa que la persona no pueda estar lista para encontrarse con su Señor. When the enemy accomplishes his purpose to confuse you and me in the talents that God has given you, in the purpose that God has given you, he can also confuse you to the point that you're not going to be able to be ready for the coming of the Lord. Dice que uno de ellos, si lee usted conmigo, el último de ellos, de los que Dios le había dado un talento, dice así, lo que dice la palabra de Dios, en el 25 y 26. Es lo que dice ahí. Dice el siervo, dice, por lo cual tuve miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le dijo aquel siervo, ¿no?, al Señor. Y luego dice el 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Después viene y le dice en el 30, y al siervo inútil dice, echadlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Verse 25 and 26, it says, so I was afraid, and I went and I hid the talent in the ground. The servant said, here you have what is yours. Verse 26, but the master answered, you wicked and slothful servant, you knew that I reap what I have not sown, and gather what I have not scattered the seed. Verse 30, and cast the worthless servant into the utter darkness, in that place where there will be weeping and gnashing of teeth. Oiga bien, aquí se habla de personas que pertenecían al reino de Dios, que Dios les había dado un propósito. El talento habla de un propósito, no es el de hacer pupusas. Es un propósito que Dios le da a la persona, un propósito específico. When God is speaking about a talent, He's talking about a purpose for your life, not for you to learn to make food or to cook food for the church. This is not what He's talking about. He's talking about a purpose. Some people, God has given them such a purpose that they will be able to multiply what God has given them in a very marvelous way, and thousands will be saved through them. Some other people may not be thousands, but there will be fruit in their lives and people will be saved through them. But there is some other people that they will take the things of God in such a careless way that they will do nothing whatsoever for others to be saved, and they will regret it for the rest of their lives. Hay personas de que van a venir miles a través de ellos y va a haber un fruto enorme de lo que Dios ha puesto en sus manos y van a ver la gloria de Dios. Hay otros tal vez que no la van a ver de tan grande manera, pero de todas maneras van a ver la gloria de Dios, van a ver el fruto de parte de Dios. Pero va a haber otro tipo de personas que no van a tener fruto alguno y que son los cuales que se van a lamentar de no haber tomado las cosas de Dios en serio, porque verdaderamente las tomaron a la carrera y por lo tanto nunca van a poder estar preparados para que cuando Cristo Jesús venga se vayan con Él en ese momento. And those that are not taking the things of God seriously, they will not be able to be ready when Jesus comes.
And unfortunately, that might be someone seated right next to you. Y desgraciadamente pudiera ser hasta alguien sentado a usted en este momento que nunca dedique su vida a Dios como tendría que hacerlo. Yo no estoy hablando de lo que están viendo a través del internet. Estoy hablando de una manera personal para los que están aquí presentes. I'm not talking about people watching through the internet. I'm talking about you being here, that you are responsible to God for what God has given you, not someone else. You are responsible for what God has given you. You're not going to blame someone else. You cannot pass it on to someone else. Usted no puede decir es que no es mi responsabilidad. Es su responsabilidad. Es mi responsabilidad. No podemos pasársela a nadie más. No hay manera. Mi trabajo es tratar de animarlo a usted y decirle, adelante hermano, esto se puede hacer en el nombre de Jesucristo. Adelante hermano, podemos vencer en el nombre de Jesucristo. Adelante hermano, la batalla no se ha acabado, se han perdido batallas, pero la guerra no se va a perder, aleluya. We have lost many battles, but we're not going to lose the war, aleluya. We can lose here and there, but we're not losing at all. We're overcoming in the name of Jesus. And you have to believe that you will be able to bring to the Lord what God desires for you to bring to Him. Y usted tiene que creer que usted va a poder traerle a Dios lo que Él desea que usted le traiga a Él. Gloria a Dios. Después de eso dice la palabra de Dios, hablando del fruto y hablando del talento. Dice así en el libro de Marcos, capítulo 11. 13 y 14, si lo puede poner. Marcos 11, 13 y 14. Viendo a lo lejos, dice, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, dice, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de ellos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Y luego dice el 20. Dice, por la mañana al pasar junto a la higuera, dice, vieron que se había secado desde las raíces. Porque Jesucristo no había hallado fruto. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13 y 14 en inglés. Dice, seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. So he said to it, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard it. Verse 20, and he says, as they passed by in the morning the next day, they saw the fig tree wither away to its roots. Déjeme decirle que cuando Jesucristo lo mira a usted y a mí, Él espera fruto. Él lo espera. Que usted diga que si es su tiempo o no es su tiempo de dar fruto, Él espera fruto de usted y de mí. Así se lo digo. Y si usted y yo no estamos preparados para dar fruto para el Señor, no vaya a ser que un día de esto el Señor diga, ¿sabes qué? Tu tiempo se ha llegado. Hasta aquí. Te he dado tantas oportunidades, te he dado una y otra y otra y otra. Y todas las veces que el Señor te da oportunidades, muchas veces sucede que por un oído entra y por el otro sale. La palabra de Dios dice que no contristemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es un juego en nuestras vidas. Si Él nos habla, es de brincar, ¿cómo le puedo decir? Como cuando alguien se está parando en carbones encendidos, con la punta de los dedos, con mucho cuidado, porque cuando Dios habla, déjeme decirle que Dios con su iglesia no juega. Dice que Él miró la higuera y la higuera se secó cuando Él dijo que aquella higuera que se secara porque no tenía fruto. He said that he looked at the fig tree, he couldn't find any fruit in it,
and he just spoke the word and the fig tree withered immediately. It might be that God is giving you 1 in 1,000 chances and told you over and over again what it is that He's expecting of you and me. And a lot of times we diss God as if it was just someone else talking to us. And we think it's someone else, but it's God talking to us. That's the saddest thing. That we hear God speak to us, and at the same time, we're like, you know what? I heard this before, so therefore I don't care about it. What if that was the moment for you where God is actually giving you your last chance? Muchas veces oímos la voz de Dios que nos habla un predicador, nos hablan en la calle, nos hablan en sueños, nos hablan en visiones, nos hablan en revelaciones, y a veces decimos, bueno, pues no creo que sea Dios, o ya yo lo oí antes esta es palabra que ya me la han predicado. ¿Y qué tal si fuera tu última advertencia en parte de Dios? La última. Yo no digo que va a ser, pero pudiera ser. Porque Dios espera, ¿qué dice? Fruto de parte de su iglesia, de parte de su pueblo. Espera que usted y yo llevemos a cabo nuestro propósito. El enemigo se encarga de destruir el propósito o de dilatar el propósito de Dios en nosotros, de tratar de que no suceda. Es lo único que el enemigo puede tratar de hacer. The devil tries to stop the purpose of God in your life, for you not to produce the fruit that you're supposed to produce for God. We're supposed to be fruitful. We're supposed to be people that when Jesus comes to us, He will find something in us that belongs to Him, that is good for Him, that is good to His sight. Nosotros tenemos que ser personas que Jesucristo encuentre en nosotros algo que a Él le agrade cuando Él nos mire, algo que a Él le llame la atención de lo bueno que estemos haciendo para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Dios da un propósito. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel, capítulo 13, del 7 al 14, si usted lo lee conmigo. If you read 1 Samuel 13, 7 through 14. Hay muchas personas que han tenido un propósito dados a ellos y que de alguna manera han echado a perder el propósito que Dios les había dado. Usted sabe que usted tiene la capacidad de poner en práctica el propósito de Dios y también de hacerlo a un lado y dejarlo a un lado. Habían personas con 3 diferentes tipos de talentos. Uno de ellos decidió hacer a un lado nada más su talento, su propósito en su vida. Quiere decir que aquel siervo de Dios tenía la oportunidad igual que los otros dos. No la tenía diferente. Déjeme decirle, a veces culpamos a las circunstancias alrededor de nosotros y creemos que esto vale ante Dios, pero no vale ante Dios. Nuestras circunstancias no valen ante Dios. Tenemos la misma oportunidad. Yo tengo la misma oportunidad que usted. Usted la tiene igual que yo. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuánto lo creemos esto? Tenemos la misma oportunidad de servir al Dios Todopoderoso. We have the same opportunity to serve the Lord God Almighty. We, you and I, we both have it. We both have it. Miren lo que dice en 1 Samuel 13, 7. Dice, esperó 7 días hablando a Saúl, conforme el plazo que Samuel había fijado. Dice, pero Samuel no llegaba al Gilgal y el pueblo se desbandaba. Eso fue lo que vio Saúl. Y luego dice el 11, Samuel dijo, pues, ¿qué has hecho a Saúl? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desbandaba y que no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas. Dice el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado, le dice, si hubieras guardado el mandamiento de Jehová tu Dios, te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y luego dice el 14, pero ahora dice, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora vamos a leer en la versión en inglés. Dice así el versículo 8, verse number 8 says,
He waited 7 days, the time appointed by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattering from him. Verse 11, and it says, Samuel said, what have you done? And Saul said, when I saw that the people were scattering from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines had mastered at Michmash, he said, he went ahead with his plan. Y luego dice el 13, and Samuel said to Saul, you have done foolishly. You have not kept the command of the Lord your God with which he commanded you, for then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Verse 14, but now your kingdom shall not continue. The Lord has sought out a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be prince over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. Cuando usted lee esta historia, es una historia triste, déjeme decirle. No es una historia alegre. If you read this story and you understand what happens to Saul, this is not something nice. It's actually a bad example left in the Bible for you and I to learn from it. Es un ejemplo de algo malo que le sucedió a alguien para que usted y yo aprendamos de ello. Porque la Biblia toma en cuenta lo bueno y lo malo que le sucedió a los siervos de Dios, para que de lo bueno aprendamos y también de lo malo. Y lo que sucede con Saúl es esto. Era una persona desobediente, no quería obedecer el mandato de parte de Dios, era rebelde, quería hacer las cosas a su manera. Viene a tal punto que Samuel le había dicho que hiciera algo específico de parte de Dios, y él decide que no lo quiere hacer. Y por este error que él comete, que tenía que ver con el talento que Dios le había dado, con el propósito que Dios le había dado, por este error que él comete de ser desobediente ante Dios, ahora dice que el Señor se había buscado a alguien semejante a su corazón para que reemplazara a Saúl. El propósito de Dios que Dios le había dado a Saúl. Déjenme decirle, Saúl, cuando Dios lo llamó, no sé si usted ha leído la historia, profetizaba con los profetas de Dios. El Espíritu de Dios había descendido sobre Saúl y profetizaba entre medio de los profetas de Dios. Su corazón no era el corazón de esta persona que Dios desechó. Cuando él comenzó bien. Pero ¿quién arruinó a Saúl para que no pudiera seguir como había comenzado? Saul, King Saul, he started serving God with all of his heart. When he started, he was a prophet among the prophets. He would prophesy in the name of the Lord. He was used by God. The purpose of God was upon his life. The calling was upon his life. He was king among Israel, the first king of Israel. And the first king of Israel is only to be a failure. Y el primer rey de Israel viene a ser un fracaso. ¿Acaso Dios llama fracasos? Dios no llama fracasos. Cuando Dios lo mira a usted y a mí, Dios no nos llama a fracasar, como le estaba diciendo anteriormente. Dios no nos llama, el propósito de Dios es eterno y para siempre. Él quiere siempre y siempre será así, que usted un día estemos con Él. The purpose of God is eternal and is forever. But Saul not only destroyed his kingship when he disobeyed, but he destroyed his family as well. Pero Saúl, cuando desobedeció, no solo destruyó su reinado, sino que también destruyó su familia. Oiga bien, el enemigo se metió de tal manera en la vida de Saúl, que después de estar lleno de la presencia de Dios, yo no sé si usted ha leído la historia que dice que después espíritus inmundos venían y poseían su cuerpo. Esa es la historia de la iglesia de Jesucristo. Después de estar llenos de la presencia de Dios, las personas pecan ante Dios y ahora espíritus inmundos llegan a poseer su cuerpo. Saúl, su historia, cuando él decide abandonar el propósito de Dios,
su influencia, su familia era grande, como la influencia suya y la mía puede ser en nuestra familia. Era grande, porque sus hijos lo seguían a él. Sus hijos seguían a su papá el rey. His own influence over his family was great. His own children, they followed him. Even Jonathan, that had a really, really good relationship with David, he followed his dad. He could not be disloyal to his dad. He followed him. And even though God was giving Jonathan a chance to get out of the curse that his father was under, Jonathan, because he wanted to be loyal to Saul, he followed Saul, his father. Y aún cuando Dios le estaba dando a Jonatán, déjeme decirle, la oportunidad de salir debajo de la maldición que había caído sobre su papá Saúl, Jonatán decide seguir a su papá Saúl porque él era una persona que era obediente a su padre y al mismo tiempo era loyal, se me olvida en español, ¿cómo dice loyal? Fiel a su padre. Y esta fidelidad a la persona incorrecta le lleva también a Jonatán a ser destruido. Saúl había perdido su propósito de parte de Dios. Había desobedecido. Jonatán tenía a David, que era su amigo, que Dios vivía en la vida de David. Jonatán tenía la opción de seguir a David en vez de seguir a su papá Saúl. Tenía la opción. Pero como Saúl era de gran influencia sobre su propio hijo, su hijo decide seguir a su papá. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos siguiendo gente que ni siquiera están bajo el propósito de Dios. Cuando usted está siguiendo gente que no está bajo el propósito de Dios y no les importa llevar a cabo su propósito, déjeme decirle que la misma destrucción que viene sobre ellos también viene sobre su vida. If you're following anyone that their purpose is compromised, that they are not living for God anymore, that they just have the idea of a Christian anymore, and you follow such a person, then you're following under the curse that they are under. And you're going to get their part too. En capítulo 30 de mismo de 1 Samuel, dice que hay una batalla, Saúl sale con sus hijos a la batalla, y todos perecen en la batalla. Todos sus hijos, él. Saúl estaba tan desesperado porque ya el propósito de Dios, él lo había abandonado y lo había dejado a un lado, que hasta se fue a consultar, dice, una bruja para saber qué iba a saber en aquella batalla, qué iba a suceder. Así como muchos de nosotros ya no oímos muchas veces la voz de Dios que nos quiere hablar y nos habla en nuestro interior y nos ha hablado anteriormente de tal manera que no la oímos, que ahora andamos buscando que un profeta mentiroso nos hable y nos diga lo que Dios quiere para nuestra vida. Andamos buscando que alguien más nos diga lo que Dios tendría que hablarle a usted y a mí. Dios no necesita otro canal para hablarle a usted y a mí. Dios necesita obediencia para que usted pueda oír la voz de Dios. No necesita a alguien más. No necesita que usted vaya con alguien que ni siquiera sabe de Dios. God doesn't need someone else to talk to you. If you truly want to do His will, He will talk to you. He will deal with you. And how sweet could it be for God to talk to you? Y qué hermoso no es cuando Dios nos habla a nuestro interior. Qué hermoso no es cuando Él nos habla personalmente a nuestras vidas. Qué hermoso. Hermoso. Pero el problema es que cuando se compromete el talento que Dios nos ha dado, el propósito que Dios nos ha dado, también se compromete nuestra relación que tenemos con Dios. When we compromise the talent that God is giving us, we compromise our relationship with God. And when a compromised relationship leads to the 10 virgins that they never made it to heaven. Y una relación comprometida con el mundo, cuando usted y yo estamos comprometidos con el mundo, nunca vamos a llegar al cielo. Es lo mismo que le sucedió a las 10 vírgenes, que comenzaron juntas las 10, pero solamente 5 entraron, las otras 5 se quedaron.
llevó a la destrucción de Jonatán, la destrucción del propósito de Saúl. El enemigo sabe que si destruye el propósito de Dios en ti, se va a llevar a varios contigo. Por eso anda detrás de ti mañana, tarde y noche. Usted sabe que el enemigo quiere destruir el propósito de Dios en usted. ¿Cuántos lo creemos? And the enemy wants to destroy God's purpose in your life. Because if he can destroy God's purpose in your life, there is others that will follow, that will be destroyed as well. Lo que Satanás hace para destruir el propósito de nuestras vidas es que cambia nuestra mente espiritual en una mente carnal. Cuando usted pasa de tener una mente espiritual a una mente carnal, ahora usted ha dejado a un lado el propósito de Dios. When you go from having a spiritual mind to a carnal mind, now you have left behind the purpose of God for your life. Cuando nosotros hemos perdido el propósito de Dios, ya no temblamos a la idea, ya no tenemos temor interior de que si hoy viene Jesucristo y estamos viviendo una vida desordenada. Oiga bien, esta es la condición de nosotros muchas veces. Sabemos que Jesucristo viene en cualquier momento, ¿no es así? Pero no temblamos a la idea de que nos encuentre haciendo como vivimos. We know that Jesus is coming soon, but we don't tremble at the idea that He will find us doing the very things that we're doing that are against His will. We don't tremble, we don't fear anymore. We don't fear that God will catch up to our sin. No tenemos temor de que Dios vaya a alcanzar nuestro pecado y nuestra vida y nos encuentre en pecado. Gloria a Dios. El temor se ha ido de la iglesia. ¿Y sabe quién se encarga de robar el temor de la persona? Satanás. Satanás destruye el temor en usted y en mí de pecar, y si lo destruye una vez, lo puede destruir otra vez y otra vez y otra vez, y lo agarra a aquella persona una y otra vez lo vuelve a hacer que caiga en lo malo porque ya no tiene temor. And if you don't have the fear of God in your life, you can sin against God over and over and you don't fear anything because you're not even thinking that you should be fearing. But let me tell you, the fear of God should be on your life this very moment. Es decir, que el temor de Dios tendría que estar en su vida y en mi vida en este mismo momento, en este lugar. El temor de Dios, que caiga juicio de Dios contra nosotros, que Dios, en vez de bendecirnos, que nos castigue. O que si Cristo Jesús viene, que nos quedemos aquí presentes y todos los demás se vayan con Él. En esto se caracteriza las personas muchas veces que no tienen temor, que creen que nunca van a haber consecuencias por las cosas que hacen, buenas o malas. Una persona que tiene temor sabe perfectamente que si hace algo malo van a haber consecuencias malas también en su vida. Una persona que vive bajo el propósito de Dios no se atiene a las consecuencias, vive sabiendo que de la desobediencia lleva a consecuencias tremendas. Si no, pregúntele al rey Saúl. You can ask King Saul what happened to him for being disobedient. How bad he had it. And if we fear God, we're going to live our lives in such a way that we're going to be trembling just to the fact that the Lord could come that day and we're not ready. He said that 5 of the 10 virgins were ready. Which one are you and which one am I? Dice que 5 de las 10 vírgenes estaban listas. ¿Cuál es usted y cuál soy yo? 5 estaban listas. No las 10. 5. Y habían 3, dice, tipos de personas que decían ser siervos de Dios. 2 de ellos trabajaban para hacer que la obra de Dios se hiciera. Y había un tercero, dice, que era haragán y negligente. ¿Cuál de esos 3 somos nosotros? ¿Somos de los que trabajamos para Dios o de los haraganes y negligentes? Which one is it? What kind of servant are you? The type that works for the Lord for His will to be done here and now, or you're a negligent servant, that you're lazy and negligent and you never want to do His will?
iglesia fría, literalmente, desde el liderazgo hacia los miembros, te van a decir que tú puedes hacer con tu tiempo lo que quieras y que todo va a estar bien. En una iglesia donde verdaderamente hay temor de Dios, te van a decir que tu tiempo lo tienes que redimir correctamente cada día, porque tu tiempo es oro para tu vida. ¿Qué quiere decir esto cuando nuestro tiempo es oro? Que es muy valioso, ¿no? In a church where it's a cold church, they'll tell you that you can do whatever you want to, you can spend your time however you want to, and that it's okay, that nothing will happen. But if the church is actually unto something good before the Lord, and it has a purpose, they'll tell you that the opposite will happen, that you gotta redeem your time, because your time is precious in your hands. Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que nuestro tiempo es valioso? Amén, aleluya. Hallelujah. How many of us know that our time is precious? Amen. Si usted y yo somos de los que vamos a sembrar nuestro tiempo correctamente y vamos a vivir esa vida para el Señor, quiere decir que no podemos tener hábitos descontrolados en nuestra vida. Su vida tiene que estar bajo control. Mi vida tiene que estar bajo control. Si usted tiene algún hábito descontrolado, eso significa que usted no está viviendo en el propósito de Dios. If you're living a life where you don't have a purpose that is completely focused into doing the things of God, and you have a uncontrolled area of your life or habit in your life, then if you have anything in your life that is not under control, then you're not living in that purpose that God has for you. For some people, what they don't have in control is what they entertain themselves with. They cannot control the time that they spend watching TV. They cannot control the time that they spend using their phone or their computer. They cannot control the time that they spend sleeping too. They cannot control the time that they spend in any given activity, because they just give in to the activity. Muchas personas no controlan el tiempo que pasan viendo televisión, otros no controlan el tiempo que pasan en la computadora o en el teléfono, otros no controlan el tiempo que se la pasan durmiendo y haciendo su vida una vida holgazana, no la controlan. Todas estas áreas de nuestra vida tienen que ser controladas. Su tiempo tiene que ser controlado. Una persona que piensa en ir a evangelizar no piensa que su tiempo le pertenece a sí mismo, sino que su tiempo le pertenece a Dios. ¿Usted sabía eso? Cuando usted está pensando en hacer la obra de Dios, usted no dice este es mi tiempo. Usted dice este tiempo que Dios me ha dado lo voy a usar para hacer su obra. When you're thinking that your time belongs to God, you don't think it's your time, you think that it belongs to God. So therefore, when you have time, you say, you know what? This is my time to go and do what God has called me to do. ¿Usted sabe que la mayoría de programación en la televisión es basura? Sí. Es basura. Basura. Que si usted se la pasa viendo televisión, ¿qué sucede? Está llenando su vida de Basura. dígalo más fuerte. Basura. La basura. Most of the programming on TV is trash. Can you agree with me? So if you're watching TV continuously, that is not edifying your life, you're filling your life with trash. Most of the things, if you don't use your devices properly, this could be filled with trash too. This could be filled with trash. Muchas veces el teléfono está lleno de basura. Yo le aseguro que si pasara una encuesta aquí y dijera, hermano, préstame su teléfono para ver ahí rápidamente qué ha visto el día de ayer y ver toda la historia de qué estado, en qué website ha estado metido, qué ha visto ahí. Y si hubiera una cámara grabando todo lo que usted mira ahí y hace ahí. Y hay una cámara en el cielo, tal vez no está aquí, pero hay una cámara de parte de Dios que mira lo que usted hace ahí. Hay una cámara que graba de parte de Dios. Está grabándose todo el tiempo. It's being recorded what you do with this. All the time. By God, not by us.
But if we could come around and ask each other and hand each other's phone to one another, can we find something in there unusual or something that is not of God? Si usted tuviera la libertad de decirle a alguien más, aquí está mi teléfono, tú te lo pasas para allá, yo me lo paso para acá, para ver que podamos dar una accountabilidad el uno con el otro. Es un decir, hermano, no quiere decir que me lo tiene que dar. Aleluya. Es un decir. Aleluya. Gloria a Dios. El enemigo nos engancha, nos entretiene, y en la área que nos entretiene, ahí es donde nos detiene, para que no llevemos a cabo el propósito de Dios. ¿Cuántos creemos que el propósito de Dios vale la pena para nuestra vida? Amén, aleluya, gloria a Dios, amén. Él está esperando sus vírgenes que lleguen con Él, puras, sin mancha, sin arruga. Él la está esperando. ¿Usted sabe que Dios ya lo está esperando? Él anhela el momento que vamos a estar con Él, aleluya, eternamente y para siempre. You know that God is already waiting for you. He's waiting for you to finish your race. He's waiting for you to be done here so that you can be with Him forever. Hallelujah. He's waiting for you. He's waiting for me. And it's not, as I said at the beginning, that you finish your race. It's that you finish your race with the power of God in your life. That you finish your race in fire for God. That you finish your race glorifying Jesus with all you've got. This is how we have to finish our race. Nuestra carrera como personas, como cristianos, no la vamos a terminar como el mundo. Tenemos que terminarla en fuego para Dios. Pero para esto necesitamos tomar control de lo que hay acá, de lo que hay acá, de lo que está en la televisión, de todo, tomar control para no permitir que el enemigo use eso en contra de nosotros. El propósito de Dios es demasiado grande como para dejar que el enemigo lo arruine en su vida. God wants you home. ¿Cuántos creemos que Dios nos quiere llevar a casa? Él nos quiere llevar a casa, aleluya. Él te quiere ya en casa con Él. Él te ama tanto que Él ya quisiera mirarte caminando por las calles de oro y mirando ese mar de cristal, aleluya. He loves you so much that He already wants you walking with Him in heaven, seeing those streets of gold and that crystal sea that we're supposed to see up there. Pero el propósito de Dios, hay personas que lo pierden. Ahí dicen, bueno, la salvación no se pierde, dice algunos. Y entonces, ¿por qué algunos terminan en el infierno después de comenzar en la iglesia? There's people that say that you don't lose your salvation. How come it could be that people end up in hell after being in church? How could that be? That you will end up in hell after being in church. ¿Cómo puede ser posible que alguien termine en el infierno después de haber estado en la iglesia? ¿Cómo puede ser posible que alguien haya recibido talento de parte de Dios y propósito de parte de Dios y después lo eche a perder todo en el camino? ¿Cómo puede ser posible? How can it be possible that we will lose the purpose that God has given us and allow the devil to take it from us? ¿Usted sabe lo que tiene que hacer en su vida para que es reclamar el propósito de Dios y terminar una vida en fuego para el Señor? Primeramente, tenemos que renunciar a todo lo que nos detiene. Y para eso quiero que cierre sus ojos y oremos juntos al Señor. Aleluya, gloria a Dios, amén. Gloria